Bienvenidos a nuestro siguiente tema de La Ley de la Vida, esta preciosa serie. Hoy vamos a hablar acerca de la naturaleza humana. Les invito para que oremos antes de empezar. Nuestro Creador, a ti en estos momentos acudimos para pedir nuevamente sabiduría. Que no sean palabras humanas, Señor, sino seas tú como Creador, tú como la fuente, Señor, de todo conocimiento. Guíanos para que aprendamos, entendamos y sobre todo, Señor, podamos entender cuál es la causa de la enfermedad. Gracias por escucharnos y gracias por responder. En el nombre de Jesús, amén. En nuestro tema anterior hablábamos acerca de la ley de la vida, la ley básica que rige el universo, la ley de tomar para dar. Olvidé decirles algo importante y es, en esta ley de causa y efecto, donde está el efecto no puede estar la causa. Nosotros vimos que están en dos extremos. El canal está en el medio y hay una parte de donde toma y hay otra parte de donde da, ¿cierto? Entonces, donde está el efecto no puede estar la causa y eso es importante que lo conozcamos. Pero habíamos terminado el tema diciendo que era importante conocer la naturaleza humana. Ya conocemos la ley, ahora nos falta conocer la naturaleza humana. Recuerden que la naturaleza humana es uno de los temas importantísimos para el tiempo del fin o para el fin del tiempo, junto con el sábado y con el testimonio de Jesús. La naturaleza humana, es decir, cómo estamos nosotros formados, cómo estamos estructurados, cómo se ha dado el funcionamiento para nosotros. Y de eso vamos a hablar en este tema. Génesis 2:7, tenemos que entender de dónde parte todo. Génesis 2:7. En el principio dice, entonces Jehová Dios formó al hombre, ¿sí? En la creación. El Señor forma al hombre del polvo de la tierra y sopla en su nariz aliento de vida y entonces el hombre fue un ser viviente, o hay otras versiones donde dice fue el hombre un alma viviente. Aquí vemos cómo el Señor forma al ser humano. La Biblia nos está hablando. Vemos nosotros ahí implícitos dos elementos o dos componentes, por así decirlo. El polvo de la tierra, es decir, la arcilla, el barro del alfarero y por otro lado, el polvo, el aliento de vida, ¿sí? Que se une a ese polvo. Bien. La estructura del ser humano entonces podría ser de esta manera. Lo verde, lo que está ahí, podemos nosotros en estos momentos llamarlo el cuerpo humano, ¿sí? Que está desde la corteza cerebral. Sabemos nosotros que la corteza cerebral tiene dos hemisferios, ¿cierto? Derecho e izquierdo. Y de ahí entonces parten todos los nervios, van al sistema límbico y bueno, ahí vemos nosotros que el cuerpo funciona con energía química. Es una parte que nosotros vemos ahí. Pero esta sería la parte que de acuerdo con Génesis 2:7 correspondería al polvo. Pero hay otra parte, ¿cierto? Hay otra parte y es el espíritu. El espíritu, que es el que está ahí en rojo. En el espíritu es donde nosotros pensamos, donde se da el pensamiento y se toman las decisiones, y el espíritu es el que produce otro tipo de energía para el cuerpo, que es la energía eléctrica. Así que nuestro cuerpo funciona con dos tipos de energía, la energía química y la energía eléctrica. Las dos energías tienen que provenir de afuera, ya lo hablamos de acuerdo con la ley que rige el universo. Pero no nos vamos a detener ahora en eso, vamos a mirar más la existencia del espíritu, o sea, porque como adventistas o como cristianos que somos, nosotros hemos entendido siempre la parte del cuerpo, pero no le hemos dado la importancia al espíritu. Y el espíritu es supremamente importante, es fundamental.
Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo, el Espíritu con E mayúscula, mismo da testimonio a nuestro espíritu con E minúscula, ¿sí? De que somos hijos de Dios. En esta cita nosotros podemos ver claramente que hay un espíritu en nosotros, que tenemos espíritu. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 11, nos dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Interesante esta cita. ¿Quién es el que sabe las cosas del hombre? El espíritu. ¿Hemos nosotros entendido realmente la importancia del espíritu en el ser humano? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Es decir, el Espíritu Santo conoce las cosas de Dios. El espíritu del ser humano conoce las cosas del ser humano. Por eso es importante que entendamos cómo nosotros estamos formados y cómo nosotros estamos estructurados. Testimonios especiales sobre educación, en la página 33 nos dice lo siguiente: el espíritu controla al hombre en su totalidad. ¿Quién controla al ser humano? El espíritu. Todas nuestras acciones, buenas o malas, tienen su origen en el espíritu. Es espíritu el que adora a Dios y nos vincula con los seres celestiales. Todos los órganos físicos son siervos del espíritu. Mire, qué interesante. Todos los órganos físicos son siervos del espíritu y los nervios son los mensajeros que transmiten sus órdenes a cada parte del cuerpo. Tenemos un cuerpo, pero también tenemos espíritu. El espíritu sí es el que controla a todos los órganos físicos y a los nervios, debe estar justamente por encima. Y así es como nosotros lo hemos podido ver realmente en cada caso, en cada paciente, en cada huésped que llega a nuestra casa y aún en nuestras vidas. Hemos visto realmente la importancia del espíritu humano, cómo él controla todo. Seguimos. ¿Cuáles son las habilidades de la química? ¿Por qué es importante que nosotros veamos esto? Porque la ciencia dice que todo ocurre a nivel del cerebro. Por eso no utilizamos la palabra espíritu como mente, porque nosotros mente siempre la hemos asociado a lo que sucede en nuestro cerebro, a lo que sucede en el encéfalo, a lo que sucede en la corteza cerebral. Pero mire, aquí es importante que veamos cuáles son las habilidades de la química de acuerdo con la ley. Nuestra corteza cerebral y todo nuestro cuerpo está compuesto de química, por eso fue tomado del polvo de la tierra, de componentes químicos de la arcilla. Y aquí vemos las habilidades de la química. ¿Qué puede la química hacer y qué no puede hacer? ¿Qué puede hacer? Si es química, tiene que hacer reacciones químicas. Solo pueden ocurrir dependiendo de factores externos, es decir, para que algo químico reaccione, tiene que haber algo externo que lo haga reaccionar. Solo puede reaccionar según la intención del diseño, dado que los prerequisitos necesarios para una reacción son siempre predeterminados. Hay un diseño y este objeto o esta sustancia o este elemento químico funciona y reacciona de acuerdo a cómo fue diseñado. No puede haber nada diferente ahí. La química puede absorber, almacenar y dar energía e información, pero no producirla. ¿Qué puede? Absorber, almacenar energía y dar información. Interesante, esto es lo que la química puede hacer. Recuerden que nuestro cuerpo, nuestra corteza cerebral y todo está compuesto de química. Por eso cuando nosotros vamos a comer necesitamos una dieta balanceada, que tenga todo lo que necesitamos, no que hay deficiencia de hierro, de química. ¿Qué tenemos que hacer? Aumentar tales productos, ¿cierto? La química
no puede hacer ciertas cosas. ¿Y cuáles son? Mire lo que la química no puede hacer. Los elementos químicos no pueden sentir nada. Interesante. No pueden sentir nada. No pueden elegir. No puede tomar decisiones. La química no se puede autodestruir. O cuando hemos visto nosotros un aparato que diga, me quiero autodestruir, voy a autodestruirme. No, no lo puede hacer. No puede tener conciencia. Este es otro aspecto de la química. No puede tener conciencia, no puede tener habilidades cognitivas, no puede tener moral. Entonces, ¿de dónde vienen esas habilidades del ser humano propias del ser humano? ¿Es química una planta? Claro que sí, también está compuesta de química. Ahora, ¿puede la planta elegir? No, no quiero que me den agua de esa fuente, quiero solamente el agua que viene de la lluvia. ¿Puede la planta hacerlo? No puede hacerlo porque ella es química. ¿Se puede autodestruir? No se puede autodestruir. ¿Puede tener habilidades cognitivas? ¿Puede la planta pensar? No puede pensar. Entonces, ¿de dónde vienen esas habilidades? Tiene que haber algo en el cuerpo humano que nos permita hacer eso. Y eso le corresponde al espíritu. El espíritu que lo vemos en Génesis 2:7, y sopló Dios aliento de vida. Y entonces fue el hombre un ser viviente. La sola química no podía moverse. La sola química no podía tomar decisiones. Por eso Dios pone el aliento de vida, el espíritu en el ser humano. ¿Cuáles son las habilidades del espíritu? Con el espíritu hay actividad espiritual, mental. Por eso hay conciencia, ¿sí? Hay actividad mental. El espíritu permite, o el espíritu nos muestra que nosotros tenemos necesidades espirituales, necesidades que no podemos ver. Las necesidades espirituales no las vemos, las físicas, las de nuestro cuerpo las vemos, pero tenemos otras que no podemos ver, por lo tanto son las necesidades espirituales. El espíritu es el que permite que nosotros podamos oler o saber a qué nos huele, qué estamos tocando, palpando. Es el espíritu el que me dice, en estos momentos usted tiene en la mano un micrófono. Es el espíritu el que me dice, hay un sonido de un ave volando afuera. Es el espíritu el que tiene esas facultades. Obviamente, el cuerpo recibe las señales, las pasa, las comunica, pero es el espíritu el que nos dice qué es. La ciencia nos ha dicho que no es el espíritu, que es la corteza cerebral. Pero realmente nosotros vimos a través de la Biblia y del espíritu de profecía que no es la corteza cerebral, es el espíritu el que controla cada órgano. Es el espíritu el que da órdenes también al cuerpo. Es el espíritu el que piensa. El que piensa. ¿Y qué hace entonces la corteza cerebral? Almacena los pensamientos. Pero es el espíritu el que piensa. Es el espíritu el que emite juicio. ¿Sí? Cuando nosotros necesitamos emitir un juicio sobre algo, es el espíritu el que lo está haciendo. El espíritu es el que tiene responsabilidad. El espíritu es el que tiene moralidad, la ética. Está en el espíritu, no puede estar en la química, que sería nuestra corteza cerebral. No puede estar en una célula, está en el espíritu. Es el espíritu el que tiene espiritualidad, lógicamente. Su mismo nombre lo dice, la espiritualidad tiene que venir de algo que no vemos, y es el espíritu con el que Dios nos creó. Es el espíritu el que nos permite el movimiento. Es el espíritu el que decide moverse. Es el espíritu el que decide comer. ¿El cuerpo siempre está dispuesto para recibir comida? Claro. Pero ¿qué pasa con aquella persona que dice, no quiero comer? ¿Es el cuerpo el que le está diciendo, no quiero recibir comida? ¿O es el espíritu el que no quiere comer? Interesante.
La ley de la vida entonces nos lleva a entender cómo estamos estructurados completamente. Y aquí podemos ver cómo funciona. Vamos en esta diapositiva a ver realmente cuando nosotros cumplimos la ley de la vida, podemos tener enfermedad, pero si no la cumplimos, no. Así que la ley de la vida me dice que nuestra vida está condicionada, ¿sí? Estas dos líneas que aparecen ahí nos muestran que estamos condicionados. ¿Listo? Ahí tenemos nuestro cuerpo. Si nuestra vida está condicionada a esa ley de la vida y todas nuestras necesidades están suplidas, ¿qué vamos a tener? Necesidades satisfechas. Las vamos a tener todas satisfechas si estamos cumpliendo con esta ley de la vida. Y entonces nuestro funcionamiento va a estar en el 100%, es decir, vamos a tener salud, completamente salud. Pero si nosotros nos pasamos un poquito hacia allá, nos salimos de ese condicionamiento, entonces nuestras necesidades no van a estar satisfechas. Si nuestras necesidades no están satisfechas, va a haber disfunción, va a haber enfermedad. Nos salimos de la ley de la vida. Es como si yo en estos momentos diera 3 pasos hacia allá, me saldría de la cámara, ustedes no me podrían ver. Eso sucede justamente cuando no cumplimos la ley de la vida. Damos un paso hacia allá y entonces viene la disfunción o viene la enfermedad. Ya lo vamos a ver con ejemplos. Hacia el lado de allá hay disfunción, hacia el lado de acá también, porque la vida condicionada estaría dentro de esas 2 barritas de color naranja que están a nivel vertical. También habría disfunción por este lado. Ahora, si nos salimos un poco más de allá, pues vendría entonces la muerte. Y ahí sí ya no habría punto de retorno. Si estamos de esta barrita, de la segunda hacia acá, hay todavía posibilidad de nosotros entrar en el funcionamiento nuevamente. Pero si pasamos la segunda, ya no. Si hay muerte, ya no hay manera de retornar. Entonces, hay muerte por allá, habría muerte por acá. No funciona. Cuando hay muerte no funciona. ¿Cuántos tipos de necesidades tenemos nosotros los seres humanos? Podemos verlo como Dios nos formó. Las físicas, que serían las mismas químicas. ¿Qué necesidades tiene nuestro cuerpo? Oxígeno, agua, temperatura, etcétera. ¿Cierto? Ahora, si nos salimos de ahí, vendrían unas reacciones corporales. Ejemplo, la temperatura. La temperatura normal es de 37 grados. Digamos que hace mucho calor, ¿sí? O sea, nos salimos de lo que nos marca la función. Entonces hay unas reacciones corporales. Por este lado, si nos salimos también. Hacia allá entonces la temperatura baja y yo no me abrigo. ¿Qué presenta mi cuerpo? Él empieza a presentar un congelamiento. Me dice, oye, te estás saliendo de la ley en cuanto a la temperatura. Tienes que abrigarte rápido, ponte un abrigo porque si no lo haces, podríamos pasar al lado donde ya no hay función, a una hipotermia, ¿cierto? Pero hacia el lado de acá, entonces, la temperatura sube, ya no baja sino sube. Entonces empezamos a sudar, nuestro cuerpo empieza a presentar reacciones cuando no salimos de lo enmarcado. ¿Bien? A nivel espiritual, de nuestro espíritu también tenemos unas necesidades. Justicia, libertad, seguridad, comprensión, lealtad, verdad, afecto. Todas ellas podríamos decirle que la más importante o se resumen en una que es la necesidad de amor. ¿Cuál es la necesidad fundamental de nuestro espíritu? Amor. Ahora, ese amor nosotros lo podemos ver a través del pensamiento o a través de los pensamientos. Es que digamos que el espíritu se alimenta de ese amor. No hay límite de este lado, nunca es demasiado el amor. Ay, no, es que a mí me aman mucho, qué aburrimiento. ¿Han escuchado a alguien que diga eso? ¿Algún niño? No, de este lado nunca es demasiado, ¿sí?
Pero del otro lado, cuando no tenemos el amor suficiente, entonces empieza el cuerpo a reaccionar. ¿Cuántas enfermedades pueden venir? 9 de cada 10 enfermedades. ¿Cuántas? 9 de cada 10. Son bastantes. Entonces ahí podemos ver que a nivel de nuestro pensamiento, ¿sí? Si no tenemos amor, nos vamos a enfermar. Entonces aquí podemos llegar a la conclusión. Hay una necesidad que nos falta. ¿Cuál es esa necesidad que nos falta? Nos enfermamos por la incapacidad de amar. ¿Ven ustedes la importancia de conocer cómo estamos estructurados y cómo funcionamos? Si nos detenemos solo en el cuerpo, no vamos a entender la causa fundamental, la más importante, de donde parten la mayoría de las enfermedades. Nos enfermamos por la incapacidad de amar, nos enfermamos por la falta de amor. En programas siguientes vamos a ver cómo hacer, de dónde tomamos el amor. Vamos a ver cómo realmente esto se ve reflejado en nosotros. ¿Recuerdan que en el programa anterior les hablaba de una paciente con hipertensión, de una paciente que tenía ciertas reacciones en su cuerpo? Y mirando la historia de vida de ella, entendemos que estas enfermedades vienen a partir de la muerte de su papá y de su mamá. Muere primero la mamá, después muere el papá, y cómo ella empieza a tener pensamientos acerca de eso. Cuando la mamá muere, ella empieza a pensar que se le había muerto su fuente de amor. O sea, su mamá era una persona que no había sido muy afectuosa, la verdad no lo había sido, y como ella necesitaba de este amor. Entonces cuando la mamá muere ya no iba a tener el amor que ella necesitaba y que había esperado siempre recibir de su mamá, y su cuerpo empieza a reaccionar. Increíble, pero es la verdad. Lo vemos, yo lo he visto en mi cuerpo y lo he visto en los de otras personas. Después muere su papá, y cuando muere su papá, ella tenía pensamientos de él como negativos un poco, pero pues como estamos hablando de una persona cristiana, se negaba de pronto a reconocer este tipo de pensamientos, y entonces decía: no, yo ya he perdonado, ahí no hay absolutamente nada. Pero trabajando y yendo un poco más, logramos darnos cuenta que en ella habían pensamientos, aún había resentimiento, en ella había enojo hacia su papá, y todo esto estaba generando reacciones en su cuerpo. Podemos ver en estos casos que yo les acabo de indicar cómo realmente nuestro espíritu actúa sobre nuestro cuerpo, y cómo 9 de 10 enfermedades, la mayoría, tienen que ver con esta situación, tienen que ver con nuestros pensamientos de desamor. Nos enfermamos por la incapacidad de amar, nos enfermamos por las dependencias que generamos con otras personas, nos enfermamos cuando alguien nos hace algo que nosotros consideramos injusto. Para nosotros eso es intolerable, y entonces generamos un enojo, pensamientos de injusticia, pensamientos de decepción, de frustración, y eso hace que nosotros nos enferme. ¿Increíble? Sí. Por eso el Señor, a través del Espíritu de Profecía, nos dice que nosotros tenemos que conocer la naturaleza humana, porque si no conocemos la naturaleza humana, estaríamos atribuyéndole la causa a la enfermedad a otras cosas. Ahora, yo sé que ustedes están pensando: ¿y la alimentación no es una causa? Bueno, si yo le doy a mi cuerpo un alimento que no es el apropiado, ¿quién está tomando las decisiones de esa alimentación?
¿No es mi espíritu? Si yo he leído y yo sé que no debo tomar Coca-Cola y lo hago, ¿quién está tomando la decisión? Recuerde que es el espíritu el que toma las decisiones. Por eso es muy importante, queridos amigos, que podamos comprender esto que hemos hablado, la ley básica que rige el universo, nuestro cuerpo, pero también cómo Dios nos creó de una manera maravillosa. Así que vamos a continuar en este camino, en este recorrido de la ley de la vida. Por eso los invitamos para que no se pierdan los temas que vienen a continuación. Cada vez vamos dando un pasito que nos va a permitir comprender mucho más. Y ustedes estarán pensando acerca de su enfermedad. Eso está bien. Continuemos entendiéndolo. Los esperamos en el próximo programa.